a todas las personas que se han conectado y se irán conectando en este evento, conversatorio, que congrega pues a la vida religiosa latinoamericana y del Caribe. Este evento está organizado por la Comisión de Educación de la CLAR. Ya más adelantito. Debes abrir tu micrófono, Leonardo, porque acaban de silenciar toda la plataforma para el inicio. Ya. Cada uno de los coanfitriones ya puede manejar su micrófono. ¿Puedes, Leonardo, abrir tu micrófono? ¿Sí? Fíjate en todo caso, ahí está, ya está Leonardo, ahora puedes... ¿Ya puedo hablar? ¿Ya me están escuchando? En una comisión de CLAR, ahí quedamos. Ah, bueno, pero ahora sí, ¿ya? Y ahora sí, sí, tú lo manejas. Bueno, bienvenidos de nuevo. Entonces, a este encuentro le hemos querido poner desde la comisión el siguiente nombre: Vida religiosa y crisis de la época, la fuerza de su carisma, educación y misión compartida. En la tarde de hoy, ya noche en algunos de nuestros países de América Latina, pues les vamos a proponer la siguiente ruta o camino a seguir. En un primer momento, pues vamos a recibir el saludo de nuestra presidenta de la CLAR, la hermana Gloria Liliana Franco. Ella hará pues como la apertura oficial de este encuentro. Luego la hermana Daniela, la secretaria de la CLAR, pues va a presentar a la comisión, que es su primer evento o encuentro en público. Nosotros ya nos hemos venido reuniendo, pero es nuestra primera actividad como proyectiva. Entonces vamos a tener un momentito para conocer a los integrantes de la Comisión de Educación de la CLAR. Algo muy rápido, muy sencillo. Y luego vamos a darle la palabra a nuestro invitado central, que es el hermano Carlos Gómez. Él va a tener su intervención aproximadamente de unos 40 minutos. Hemos conversado con él que sea así. Luego de eso, dos integrantes de nuestra comisión, el padre Francisco, que es el que nos coordina, y la hermana Marcela, van a tener un conversatorio con él. Y luego vamos a retomar pues las preguntas que ustedes van a poner en el chat. El chat se va a abrir unos 10 minutitos antes de terminar la ponencia del hermano Carlos. Entonces, cuando él inicie, ustedes calculen más o menos una media horita, y después de esa media hora ya pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Hay dos secretarios, el hermano Ariel desde Argentina, que hace parte de la comisión, y la hermana Leida Holanda aquí desde Bogotá, que nos va a colaborar a condensar pues todas esas preguntas, inquietudes que tengamos, y yo luego como moderador se las presentaré al hermano Carlos. Y ya de esa manera pues ya finalizamos. Hemos propuesto que sea 1 hora 30 minutos. Desde luego que este medio, si bien es cierto, nos ayuda a todos porque nos conecta en todos los países y en todos los lugares donde estamos, pero también no queremos abusar del tiempo porque a veces es desgastante y muy seguramente no será la primera reunión que hemos tenido en el día, sino son varios elementos que atendemos a través de este medio. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio, y hermana Gloria Liliana, estamos en sus manos. Buenas tardes. Pues una bienvenida llena de cariño para todos y todas. Este es un espacio que a mí personalmente me ilusiona mucho porque yo creo profundamente en el poder transformador de la educación. Entonces me ilusiona pensar que se fortalece, que se consolida de la CLAR y que se consolida precisamente en el marco del Pacto Educativo Global. Y no sé, pensaba en una frase, en un texto de Gabriel García Márquez, que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Él decía que él estaba convencido de que la educación es el órgano maestro del cambio social, que la educación es la que hará posible la transformación.
y hablaba de una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, que nos inspirara un nuevo modo de pensar y nos enseñara a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere cada vez más a sí misma. Y pienso que la invitación es de algún lado a redimensionar el valor de la educación como la posibilidad de transformación de esta sociedad y hacernos nosotros entonces, por tanto, también expertos en el arte de educar. Y hoy más que nunca, eso supone ejercitarnos en la esperanza. Por eso yo quiero compartir con ustedes mi pantalla e invitarlos pues a reconocer en esta tarde eso que reiterativamente nos viene diciendo el Papa durante estos días, que educar es un acto de esperanza. Educar es un sí a la vida, educar es un sí al futuro. Entonces los quiero invitar a que nos situemos en esta tarde desde esa certeza, desde esa convicción profunda de que educar es un acto de esperanza y que hoy este encuentro de hermanos, de amigos, sea para nosotros una posibilidad de renovarnos en la esperanza. Por eso yo los invitaría a que nos preguntemos nosotros que estamos aquí, que quisimos darnos cita esta tarde en torno a la educación, ¿qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y los invito a que si quieren escribamos en el chat, ¿qué esperamos? ¿Cuál es esa esperanza que tenemos en este hoy de nuestro continente en medio de crisis tan profundas, del desconcierto que supone existir en tiempo de pandemia? ¿Qué esperamos? ¿A qué nos aferramos? Y quisiera invitarlos a que contemplemos esta imagen, la imagen del buen pastor. Yo creo que todo educador, toda educadora tiene que ser un experto en cuidado y renovaremos la esperanza y nos aferraremos a la esperanza mientras más también nos desvivamos en la pedagogía del cuidado, en el arte del cuidado y del acompañamiento, y específicamente en esa opción por el más frágil, por el más débil, por el que menos puede, que en nuestra escuela, en el aula, pero sobre todo en nuestro corazón pueda haber lugar para todos. Yo quisiera, por tanto, esta tarde invitarlos a que renovemos nuestra opción por la esperanza y por la alegría. Quisiera hacer eco de este texto de un jesuita, de Esteban Morales. En misión confiada tendremos que armarnos de verdad y del optimismo realista que aprendemos de Jesús. Verdad, porque sabemos que la fuerza de gravedad de nuestra existencia no ha sido ni serán las tristezas. Así contaremos las estrellas y respiraremos nuevo entusiasmo, sin importar cuán agitada sea la vorágine de nuestros afanes cotidianos. Ser profetas de alegría, y esa es nuestra misión, es ir contracorriente, combatir tanta pesadumbre y caras largas, apasionarnos cada día más y hacer lío. La profecía se funda en la capacidad de denunciar lo que no funciona de acuerdo a la música del reinado de Dios. Ahora bien, necesitamos del discernimiento para enterarnos de dónde está surgiendo la alegría nueva querida por el Señor. Es preciso ver el mundo desde la mirada de Dios y así irradiar gozo como el sol inunda el día. Entonces la invitación en tarde, pues desde la Claria, lo que los queremos invitar es a que nos aferremos a la esperanza y a la alegría, con la conciencia de lo que también decía un jesuita, el padre Toño Calle. Él decía que nosotros, los consagrados, que nosotros los educadores, lo decía en un poema, ya no tenemos más oficio que remendar corazones, curar la sangrienta herida que está manando dolor, mientras la mía, entre tanto, mientras curo las ajenas, se vaya abriendo a jirones como el botón de la flor. Que nosotros podamos con decidido entusiasmo, con renovado entusiasmo,
empeñarnos en el arte del cuidado y hacer que se renueve la esperanza, convencidos de que educar es un acto de esperanza. Bienvenidos, gracias a la Comisión de Educación por propiciar este espacio de encuentro, de reflexión, a Carlos porque desde su experiencia y también desde la calidad de su testimonio, de hermano, de amigo, de pionero en tantos proyectos maravillosos a nivel educativo, pues está hoy aquí con nosotros y nos ayudará en esta reflexión. Y gracias también al secretariado de la CLAR por hacer posible con esfuerzo y con dedicación estos espacios que a todos nos aunan y nos fortalecen. Bienvenidos y disfrutemos de la posibilidad de encontrarnos, reflexionar juntos y renovar la convicción de que el órgano maestro del cambio social es la educación. Bienvenidos, bienvenidas. Hermano Leonardo, tu micrófono está apagado. Ahí. Perdón. Hermana Liliana, muchas gracias. Escuchamos a la hermana Liliana, que es nuestra presidenta de la CLAR. Gracias por la apertura de este evento que la Comisión de Educación ha preparado. Vamos a tener también el saludo de la hermana Daniela, que es la secretaria, y ella nos va a hacer el favor de presentar oficialmente pues esta comisión que hemos conformado hace unos meses y que hemos venido trabajando y reflexionando. Y como fruto de nuestro trabajo y reflexión, pues ha sido este encuentro que hemos querido propiciar con la vida religiosa de Latinoamérica y del Caribe. Hermana Daniela. Gracias, hermano Leonardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto que nos estén acompañando. Y bien, mi agradecimiento a esta comisión que realmente ha estado trabajando mucho para hacer realidad este momento. Entonces le vamos a poner rostro y a medida que yo los nombre, algunos capaz que en la foto están un poquito más jóvenes, no sabemos, van a decir algo de sí en poquitos minutos, ¿sí? Entonces aquí tenemos a nuestra lindísima comisión de Educación CLAR, que lleva el nombre de Educar en Sociedades en Transformación, y vamos a presentar a las mujeres. Hermana Leida Holanda, misionera carmelita. Adelante, abrir tu micrófono. Vayan preparando sus micrófonos, hermanos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Ay, sí, estoy guapísima en la foto. Escogiste la mejor. Gracias por estar aquí a todos, que con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad y cariño, pues conformamos esta comisión también desde nuestros límites, pero con unas ganas muy grandes de seguir educando y educar a la manera de Jesús, como lo sabe hacer la vida religiosa. Soy carmelita misionera, residente en Bogotá en este momento. Muchísimas gracias. Ahí la sigla está al revés. Hermana Marcela Rivas. Buenas tardes para todos. Sí lo ha dicho Daniela, la hermana Daniela, esta foto es muy joven, más todavía. En todo caso, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a todos los participantes, gracias a mis compañeros de la Comisión de Educación de la CLAR. Como ya lo han mencionado, pues esta va a ser nuestra primera experiencia de conversatorio. Esperamos que sirva para el crecimiento de todos y desde luego para impulsarnos aún más desde esta comisión y ser un apoyo fraterno. Vivo en el municipio de Tensa, Boyacá, y pertenezco a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Muchas gracias. Marcela, y gracias. Bueno, nuestro querido Ariel, le puse padre, pero no es padre, Ariel, mil disculpas. Nuestro querido Ariel Fresia, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer compartir con ustedes este espacio, también con los compañeros de formar parte de la Comisión de Educación de la CLAR. Soy argentino, salesiano, vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Aquí en Argentina decimos que este es el Vaticano salesiano porque es una obra muy grande que está aquí en el barrio de Almagro, en la Capital Federal. Bueno, comparto la convicción que tenemos todos los que estamos en la Comisión de Educación, que recién lo dijo también la hermana presidenta de la CLAR. Compartimos esta convicción de que con la educación podemos cambiar la sociedad, pensar estas sociedades en transformación y, como dice el Papa Francisco, también
soñar una nueva humanidad en la que somos todos hermanos y hermanas. Gracias, Ariel. Entonces, saludo al Vaticano Salesiano de Argentina, de tu sector, y ahora vamos a presentar al hermano Leonardo Yepes. Bien, buenas tardes. Soy el hermano Leonardo Yepes de la comunidad de hermanos maristas. En este momento me encuentro en Bogotá, Colombia. Actualmente presto un servicio muy interesante como coordinador nacional de la pastoral educativa de nuestros colegios aquí en esta nación. Un saludo también para todos ustedes, religiosos y religiosas implicados en el mundo educativo, desde diferentes proyectos, educación formal, no formal, en todos los ambientes sociales donde como iglesia nos hacemos presentes con esa buena nueva de Jesús a través de la educación. Actualmente pues hago parte de esta comisión con este grupo de amigos, de hermanos y hermanas. Teníamos proyectos pensados cuando nos reunimos en el mes de febrero, cuando conformamos este equipo de trabajo. Los hemos venido reconfigurando como nos ha sucedido a todos, de acuerdo pues a la crisis generada por la pandemia. Y bueno, nos repensamos, nos ubicamos de nuevo en lo que estamos viviendo y propusimos este espacio de encuentro, formación y diálogo que estamos realizando. Gracias por estar aquí y bueno, como ya han visto, estoy de moderador de este evento, entonces me van a escuchar en algún otro momento también. Gracias, Leonardo. Y ahora presentamos a nuestro querido padre Francisco Méndez. Él es vicepresidente de la CLAR y dentro de esta comisión de educación, por parte de CLAR, es el coordinador de la misma. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes para todos. Les digo que esta comisión nació cuando nació el coronavirus, ¿ok? Nació para quedarse, no como el coronavirus que pronto se va a ir, ¿ok? Y hemos hecho un trabajo interesante, nos hemos visto presencialmente, virtualmente muchas veces. Realmente es una alegría el saber que la comisión ha caminado, que estamos haciendo lo que podemos y que de verdad estamos haciendo un esfuerzo por responder a ese espacio que debe ocuparse dentro de la CLAR, de la reflexión de la vida religiosa y lo educativo. Gracias a los hermanos porque han sido muy puntuales en el trabajo y han aportado muchísimo, de verdad. Gracias y bienvenidos todos a este evento. Bien, bueno, muchísimas gracias, querida comisión. Este es el rostro visible, así que ahora quedamos en manos de la propuesta que ustedes han preparado para esta jornada. Gracias. Bien, Daniela, muchas gracias. Entonces, pasamos a presentar a nuestro invitado central. La comisión pensó en algunos nombres de religiosos en América Latina o religiosas para que nos hiciera esta lección inaugural de la comisión en el campo pues, educativo. Se nos vinieron a la cabeza varias de nuestros hermanos y hermanas que caminan con nosotros y pues uno de los nombres que con mucha disponibilidad y con la sencillez que lo caracteriza aceptó nuestra invitación es el hermano Carlos Gómez Restrepo. El hermano Carlos Gómez es un hermano lasallista, colombiano, y pues ahorita nos va a conversar, a iluminar con las ideas que seguramente no serán de mucho provecho para todos. Yo lo llamé el día lunes al hermano Carlos y amablemente todo el tiempo me ha contestado el teléfono sin ningún problema. Le dije, hermano Carlos, para presentarlo el próximo miércoles en la vida religiosa latinoamericana y del Caribe, ¿qué puedo decir de usted? ¿Tiene algún texto? ¿Me va a enviar algún archivo para mostrar su currículum vitae? Y me dijo, Leonardo, solo di que soy hermano de La Salle y que soy maestro. Eso fue lo que me dijo el hermano Carlos. Sin embargo, pues yo creo que a veces pecamos por esa sencillez de vida. Yo tengo un artículo, una entrevista que la revista Vida Nueva le hizo al hermano Carlos. Voy a permitirme leer un párrafo inicial como inicia la revista Vida Nueva y luego pues le damos la palabra al hermano Carlos. Desde su juventud, el colombiano Carlos Gómez Restrepo, se ha jugado la vida por la educación. Como religioso lasallista ha liderado proyectos educativos de largo aliento a nivel latinoamericano. Es doctor en educación.
Ha sido profesor en la ciudad y en el campo y directivo en instituciones de educación básica, media y superior. El hermano Carlos actualmente es el hermano provincial del distrito lasallista de Bogotá. Que los hermanos de La Salle en Colombia tienen 2 distritos, el de Bogotá y el norandino. El hermano Carlos actualmente cumple esa responsabilidad. Estamos con él. Bienvenido, hermano Carlos. En nombre de la comisión te agradecemos infinitamente tu disponibilidad y desde luego desde ya todo lo que nos puedas aportar en este espacio. Hermano Carlos. Muchas gracias, Leonardo, y un saludo muy especial, muy cariñoso a Liliana, a Daniela, a todos los miembros del equipo de educación y obviamente pues a las hermanas y hermanos en nuestra América Latina. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este ratico. Lo haré con inmenso cariño y obviamente pues tratando de compartir algunas ideas. En estos días el Papa Francisco ha dicho tantas cosas en tan poco tiempo que yo creo que daría para no sé cuántas tesis doctorales. Así que buena parte de estas reflexiones están inspiradas en el Papa Francisco. Obviamente que ya en estas épocas de la vida uno habla más de lo que ha vivido que de lo que ha leído. Así que lo que quiero compartir es con ustedes con sencillez algunas ideas, dejarles algunos textos y obviamente pues la pasión que a todos nos une en los procesos educativos. Ya la hermana Liliana nos ha dicho algo que el Papa dijo la semana pasada: educar es siempre un acto de esperanza. Y en ese sentido está mi presentación y para hacer una reflexión sobre juntos. Y cuando digo juntos quiero decir religiosas y religiosos, quiero decir también todos los seglares, que son una inmensa mayoría de quienes nos acompañan en los procesos educativos y quienes realmente tienen un protagonismo enorme en la educación católica de la América Latina y del Caribe. Así que juntos por una misión educativa renovada, creativa y profética. Bueno, así que esto nos ha dicho el Papa, esto lo dijo hace 15 días, nos ha dicho que recordemos que de una crisis no podemos salir iguales. Pero quiero hacer una reflexión sobre la palabra crisis actual. Porque todo el año hemos escuchado la crisis del COVID, la crisis del coronavirus, y dele con la crisis del coronavirus. Yo creo que el coronavirus, en medio de toda la tragedia, ha tenido un punto positivo. Y es que la crisis no es el COVID. La crisis del mundo venía patética, clara, evidente. Y el coronavirus lo que ha hecho es desnudarla. Y yo sí quiero decir eso con mucha fuerza, porque esto también nos permite pensar que cuando se supere esto, que ojalá Dios sea rápido, se superará la epidemia, habrá vacunas o qué sé yo. Pero el problema grave no es todo esto que ha pasado, sino toda la situación que históricamente hemos venido cargando en las últimas décadas. Y el Papa ha sido uno de los poquísimos referentes que ha hablado de ese tema. Más aún, quisiera hacer una referencia, porque estuve presente en alguno de esos momentos. En enero de este año en Cartagena, que se hace el Hey Festival, vino Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz pues, es un premio Nobel de Economía, uno de los autores en temas económicos más leídos, y que en los últimos años ha descubierto algo que él también ayudó a construir y que ahora se ha dado cuenta que ha sido un gran error histórico. Y es todo el tema del modelo que se entronizó en finales de los años 70, principios de los 80, y básicamente, porque hay que nombrar personas, en los gobiernos de Reagan y Margaret Thatcher. Y eso que hemos llamado, pues, todo el proyecto de los Chicago Boys, que hoy conocemos como el modelo neoliberal. Y ese modelo se reventó y ha hecho una crisis impresionante.
Joseph Stiglitz en enero, en una de sus intervenciones en el Hay Festival, dijo una frase muy sencilla. El problema del mundo en ese momento, estoy hablando de enero, no es un problema financiero, ni siquiera un problema económico, es un problema ético. Y de ahí de Hay Festival salió para Roma a encontrarse con el Papa Francisco. Papa Francisco en la primera semana de febrero de este año, antes de la pandemia, tuvo una intervención en la Academia de Ciencias del Vaticano que resultó profética. Y en esa dijo muchas cosas y dijo que el modelo era absolutamente insostenible. Ahora, cuando hemos leído ya Fratelli Tutti, hemos encontrado los desarrollos de lo que él ha querido decirnos. Y esos desarrollos son justamente lo que el COVID ha permitido desnudar. Así que clarísimamente el Papa ha hablado que no podemos seguir con este sistema económico de injusticia social, de inequidad rampante, que estaba mandando millones de gente a la periferia. Y ustedes, religiosas y religiosos, y los que estamos en educación, sabemos todo lo que ha pasado este año, que como siempre, los que salen peor librados son los pobres. Y aún más, los pobres que viven en los cinturones de miseria y los pobres de la ruralidad. Porque hemos volcado nuestra creatividad en estos meses y ha sido impresionante la manera como rehicimos los procesos educativos, cómo nos metimos en el tema de los computadores, cómo hemos llegado a todo el mundo. Pero cuando uno revisa y viaja, lo pude hacer hace unos meses haciendo trampita a todos los temas del confinamiento y de volver a la ruralidad colombiana, pues tristemente uno que encuentra que los niños perdieron el año, pero no lo perdieron porque no es porque los vayan a promover, porque los van a promover a todos, sino porque simplemente no tuvieron ningún proceso porque la conectividad no llega a donde están los pobres. Así que estas son las cosas que ha ido desnudando esta pandemia feroz. Y sin duda, pues tenemos que entender lo que Francisco nos dice. Hay que transformar el sistema económico de injusticia social. Y ese es un tema recurrente que Francisco ha ido diciendo. Y hace 15 días, pues nos dijo que pensáramos en los niños. Los niños que mueren de hambre, los niños que están por fuera, que están en la periferia, porque este sistema obviamente les niega el derecho a la calidad de la educación. Así que vida consagrada y misión educativa con aroma de profecía. Hoy sin más que nunca tenemos que entender que nuestra vida obviamente que tiene que ser y tiene que tener sentido si somos capaces de tener una palabra profética en medio de toda esta realidad. Francisco ha dicho también que nos toca ser conscientes que todos somos responsables. No para buscar culpables, porque nosotros tampoco somos los culpables, pero lo que sí es cierto es que somos responsables de hacer algo. Y en el relanzamiento del Pacto Global dijo Francisco eso, educar siempre es un acto de esperanza. Pero obviamente viene su llamado. Los espacios educativos no pueden ser lo que han sido por años y a veces tratamos de seguirlos manteniendo. Para nada sirve la educación si no somos capaces de generar nuevos horizontes. Y como dice el Papa, en los que la hospitalidad, la solidaridad y el valor de la trascendencia construyan una nueva cultura. Y nos dice una pregunta que nos golpea el corazón. ¿No estaremos faltando a la cita con este momento histórico? Bueno, de eso voy a hablar, si no estamos faltando a la cita. Liliana al principio habló de la esperanza. Quiero hacer una reflexión en torno a la esperanza. Y sí, sin duda, así como ha dicho el Papa, la educación es un tema de esperanza. Pero permítanme que me vaya un poco a la mitología que siempre me ha gustado. Y entonces, para hacer una reflexión sobre la esperanza. Ustedes ven ahí en la foto a Prometeo. Claro, porque para entender un camino de la esperanza hay que entender un poco la concepción de lo que los griegos tenían de la esperanza. Bueno, depende la fuente que usted lea, va a encontrar distintas interpretaciones, pero en el fondo a lo mismo llegan. Cuando el padre Zeus se le ocurrió crear los animales y los seres humanos y toda la cosa, entonces, bueno, los fue creando y llamó a Epimeteo, que era hijo de un titán, hermano de Prometeo,
y le dio una cantidad de dones y le dijo que los repartiera entre los seres vivos. Epimeteo se vino a estas tierras y a las aves que habían creado el padre Zeus, entonces les dio el poder de volar, y a los tigres de correr, y a las otras fieras de no sé qué, y a los peces de nadar, en fin. Él repartió, pero era bastante descuidado. Y entonces, después de que repartió todo, se dio cuenta que no le quedaba nada para los seres humanos. Entonces las aves volaban, los peces nadaban, los otros trepaban los árboles, en fin, todas esas cosas. Y entonces tremendo problema, porque no quedó nada para los seres humanos, para las mujeres y los hombres. Entonces Prometeo, su hermano, salió raudo para ayudarle a resolver la metida de patas. Y entonces se va al Olimpo y le roba al padre Zeus dos cosas: las artes y el fuego. Y entonces ahí está Prometeo corriendo del Olimpo, porque él le regala a los seres humanos las artes y el fuego. Y ese fue el don que finalmente les dieron los dioses para que pudieran sobrevivir en medio de toda esta cosa de la vida. Pero Atenea, celosa de que algo pudiera pasar, ella que era la diosa de las artes y todas estas cosas, entonces, temerosa de los seres humanos, se transforma en Pandora y se va como Pandora a buscar a Epimeteo, y llevaba una cajita, una ánfora mejor, una jarra donde había echado todos los males de la humanidad, y se fue donde Epimeteo. Y entonces le llevó el regalo, pero era, como decimos, un regalo envenenado. Entonces se dio maña para que Epimeteo abriera la cajita y abriera el ánfora, y abrió eso y salieron todos los males del mundo. La envidia, la violencia, la muerte, todo eso, todos los males. Así que Epimeteo, tremendo problema. Atenea había hecho su tarea con Pandora y finalmente descubren que en el fondo del ánfora quedaba una mariposita que empezaba a salir rauda, despacio. La esperanza. Pero aquí viene un problema, y es la visión de la esperanza de los griegos, que tristemente ha tenido más fuerza que la visión de la esperanza de los cristianos. Porque aquí lo entendemos: frente a todos los males del mundo, solo queda la esperanza. Y esa frase la repetimos una y otra vez. Ahora, en estos días de pandemia, bueno, tengamos la esperanza de que esto va a pasar rápido. Y quiero hacer énfasis sobre eso, porque en los griegos la esperanza es sinónimo de resignación. Entonces, en medio de todos los males del mundo, nos queda la esperanza. Unamuno, un poeta español, lo logra decir precioso como hacen los poetas con un soneto. No aún al mundo la segunda aurora vierte en rosas envuelto su rocío, y nuestra madre ya, pobre Pandora, pagando su hambre de saber vacío. Ve en sus manos el vaso que atesora de la vida el secreto, y de él el río de los males brotar. Y mientras llora la ceguera fatal de su albedrío y el loco anhelo de su pecho inquieto, de su ciencia fatal como escurraja, la esperanza le queda del secreto consuelo, triste que al mortal trabaja, engaño avivador, y es lo concreto del vacío que guarda la tinaja. Sí, mis hermanas y hermanos, esa dimensión de la esperanza en los griegos es el engaño avivador. Y traía eso a cuento porque es que si no entendemos la otra esperanza, que es obviamente la esperanza cristiana, no vamos a entender por qué la educación es fundamentalmente un asunto de esperanza. Para los cristianos, pues obviamente ellos lograron entender que el Antiguo Testamento era un canto que llevaba paso a paso a la esperanza. Todos los males después de la creación y de la expulsión del paraíso, entonces se fueron alimentando sobre la venida de un Mesías que restauraría el reino de Israel. Y entonces esa idea fue la que inspiró
todo el Antiguo Testamento y que se hace realidad con el advenimiento de Jesús, con la encarnación de Jesús. Y entonces Jesús se encarna y cuando empieza su vida pública en la sinagoga, en el Evangelio de San Lucas nos lo narra perfectamente, que abre el rollo en la sinagoga y lee el texto de Isaías, porque se anuncia, se da a la vista a los ciegos, a los cojos que caminen, a los sordos que puedan oír. Se anuncia un año de gracia del Señor y se anuncia el Evangelio a los pobres. Y eso se ha hecho hoy en mí. Y fíjense que ahí hay una ruptura muy grande, porque la esperanza en los cristianos no es resignación. La esperanza en los cristianos es proyecto. La esperanza en los cristianos es el plan de Dios. La esperanza de los cristianos es que se le da la luz a los ojos de los ciegos, en la posibilidad de hablar a los mudos y se anuncia el año de gracia del Señor. Es Jesús el que viene a salvarnos. Él es la esperanza, como dice Pablo en los Romanos. El Dios de la paz nos llene de gozo y paz en la fe, para que por la fuerza del Espíritu Santo desbordemos de esperanza. Hermanas y hermanos, la esperanza cristiana es otra cosa, no es resignación. Todo esto que está pasando no puede ser sino el acicate para entender que el plan de Dios siempre será que haya vida y haya vida en abundancia, que el plan de Dios siempre será comunicar el mensaje salvador de Jesucristo en el Evangelio. No es la resignación pasiva que nos enseñaron los griegos con la esperanza de Pandora. No, es justamente la acción, es el poner la vida en las manos de Dios y saber que Dios dirige las cosas y siempre podremos ayudar a construir el proyecto. Así que ciertamente estos son tiempos fundamentales. Para mí quizás uno de los políticos, diría casi que el único político ético que ha dado el siglo XX, pues fue Václav Havel, que fuera presidente o primer ministro de la República Checa. Católico en sus orígenes y en su inspiración, fue testigo de la primavera de Praga. Y él escribe un texto muy lindo sobre la esperanza. Y es justamente esto que quiero poder comunicarles de la esperanza cristiana. Es en su sentido profundo y poderoso. No es lo mismo que alegría, no es lo mismo que optimismo de que las cosas vayan bien o la voluntad de invertir en proyectos que obviamente se dirigen a un éxito temprano, sino la esperanza, la capacidad de trabajar por algo que es bueno, no solo porque tiene una oportunidad de éxito. Cuanto más poco prometedora es la situación en la que demostramos esperanza, más profunda es esa esperanza. Hermanas y hermanos, somos testigos de Jesucristo. Por consiguiente, somos testigos de la esperanza, de manera tal que contemplando la historia y contemplando todas estas situaciones tremendas de este año, tenemos que encontrar en ella las semillas de paz, la bondad, los signos de los tiempos, la actitud que para el educador y la educadora católicos se convierte en convicción de que los niños, niñas, jóvenes y adultos son siempre posibilidad y proyecto, capacidad y sueños, tesoros que se van construyendo en medio de una relación educativa que enriquece, respeta, sueña, transforma el presente, cimienta el futuro y despliega oportunidades. Sí, esa es la educación católica, no es la educación de la resignación, es la educación que dispara proyectos, que nos espolea para que encontremos nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Permítanme que cite un cuentico de Tony de Melo que ustedes seguramente lo han escuchado y tiene que ver con esto de la esperanza. El maestro iba a dar una conferencia y todo el mundo se arremolinó para escucharlo. Terminó rápido porque duró menos de un minuto. Y lo que dijo fue: estas son las cosas que acabarán con la raza humana. La política sin principios, el progreso sin compasión, la riqueza sin esfuerzo, la erudición sin silencio, la religión sin riesgo y el culto sin conciencia.
Cada frase de esas es todo un tratado. Ay, Dios mío, cuando vemos el circo de nuestros países, de las elecciones y de las democracias políticas sin principio. Cuando vemos la destrucción de la Amazonia, el progreso sin compasión. Cuando hablamos de la riqueza sin esfuerzo, en Colombia lo decimos con una frase horrible, la cultura traqueta que nos dejó el narcotráfico, que todo es comprable, que todo tiene precio, no valor, pero precio sí. La erudición sin silencio, es decir, sin sabiduría. La religión sin riesgo. ¿Cómo podemos ser testigos y creer sin arriesgarnos? El culto sin conciencia. Pero quisiera meter la pata como suelo hacer y decir otras cosas, ¿no? 10 cosas que creo yo que si eso era lo que acabaría con la raza humana, 10 cosas que acabará con la vida religiosa, con la vida consagrada. La comunidad autorreferencial sin conciencia de la realidad. Nosotros, principio, primero, segundos y terceros. La autorreferencialidad que tanto habla el Papa. No, nuestras comunidades no pueden ser autorreferenciales. Tienen que ser encarnadas en la realidad. La misión sin los pobres y la justicia como horizonte. Esto es muy importante, porque obviamente que tenemos que tener un lugar social desde donde nosotros pensamos nuestros proyectos educativos. No importa que sea con los pobres o con los ricos, pero una misión sin los pobres y la justicia como horizonte no es educación católica, ni es educación que lleve a la esperanza. Porque estos horizontes son los que, que nos permiten precisamente lo que el Papa nos ha dicho. No podemos salir iguales de esta crisis. La vida plana sin impresionarse ni sobresaltarse. Yo creo que esta palabra impresionarse es fundamental. Es cuando nos dejamos tocar el corazón, cuando nos duele la realidad, cuando nos duele la situación de las niñas y los niños. Eso es impresionarse. Ay, a veces yo siento que buenas partes de nuestras comunidades son planas, grises. Nada los impresiona, nada los sobresalta. Pienso que también acabará con la vida consagrada el culto al dinero sin austeridad ni misericordia. A veces tantos problemas, tantas cosas en nuestras comunidades por el dinero, por las finanzas, por todas estas cosas. Pero el dinero sin austeridad ni misericordia. Otra cosa, la vida políticamente correcta. A nadie estorbamos, a nadie ofendemos y por consiguiente ajena al profetismo y al signo evangélico de contradicción. Pero ¿para qué decimos esto? De pronto quedamos mal. Hombre, por Dios, si eso hubiera pensado Jesucristo, nunca hubiera habido evangelio, ni hubiera habido redención. Acumular sin compartir. Ahorramos, ahorramos, ahorramos. Sí, hay que ahorrar, pero ¿para qué? No es que tenemos que asegurarnos el futuro y la vejez, y a veces siento yo que nos preocupa más la vejez, cómo vamos a envejecer, que realmente cómo vamos a dar vida, que es otra cosa. Pienso que la espiritualidad de palabras piadosas sin encarnación ni aroma profecía. Ay, nuestros lenguajes a veces son aburridísimos. Gracias a Dios, Dios mío. A toda hora estamos diciendo jaculatorias. Pero ¿dónde queda el aroma profecía tan importante en nuestra vida? La espiritualidad es más allá de jaculatorias y frases de cajón. La doble agenda que mata la credibilidad y vuelve vacuo el discurso. Muy importante que lo miremos esto en estos tiempos también de pandemia. La incapacidad de soñar y hacer rupturas. Sí, es imposible. Ahora, solo decirle a mis hermanos también, cuidado, porque una cosa es dormir y otra soñar. Y a veces dormimos más de lo que soñamos, pero cuando soñamos hay que hacer rupturas. Claro, obvio, si uno quiere hacer algo nuevo, pues tiene que arriesgarse a alguna cosa. Y lo último les podrá llamar la atención, pero quiero ser enfático en eso. La devoción a los fundadores sin seguimiento de Jesucristo. Nosotros no seguimos fundadores,
seguimos a Jesucristo. Y la vida consagrada es seguimiento de Jesucristo. Nuestros fundadores son referentes, inspiradores, maravillosos y maravillosas. Pero ellos lo que nos enseñaron fue una manera de seguir a Jesucristo. Pero a veces nos quedamos siguiendo al fundador sin seguir a Jesucristo. Y esto es clave porque la vida consagrada siempre tiene que ser cristocéntrica. Y esto a veces en nuestra propia iconografía lo dejamos ver por todos los lados nuestros fundadores. Y el pobre Jesucristo por allá relegado en todas estas cosas. Bueno, hay que creer que otro mundo es posible y que la educación es una fuerza fundamental para construirlo. Pero esto tiene que ser convicción profunda. Porque cuando uno vive una convicción realmente la expresa, la dice, y aquí la esperanza, pues entonces se juega. Claro, nuestra perspectiva educadora ambiciona construir sociedades donde sea posible la paz, la equidad y la justicia, la participación ciudadana, la construcción de sueños comunes y el respeto a la libertad y a la diferencia. Pero claro, como dijo Francisco hace solo unos días, hoy se requiere la parresia necesaria para ir más allá de visiones extrínsecas de los procesos educativos, para superar las excesivas simplificaciones aplanadas sobre la utilidad, sobre el resultado estandarizado, sobre la funcionalidad y la burocracia. A veces nos hacemos agua de que nuestras escuelas son las mejores, que ganan todos los premios, pero la pregunta siempre queda ahí flotando. Pero bueno, y eso significa también que no los nuestros, que con estos estamos transformando las sociedades. Esa es una pregunta que no la hemos hecho siempre, pero hay que volvérsela a hacer una vez más, porque evidente que nos interesa que la escuela vaya bien, pero nos interesa que vaya bien para la construcción de un mejor mundo. Sí, necesitamos valentía para generar procesos que asuman esta fragmentación, dice el Papa. Los contrastes que de hecho llevamos con nosotros, la audacia para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. Estos son textos de Fratelli Tutti. Hace unos días, presentando Fratelli Tutti para un grupo de reflexión, me atreví a decir una cosa que después voy a repetir algo hacia el final. Yo creo que Francisco, con Fratelli Tutti, primero es un testamento. Yo lo veo así, porque no se puede leer Fratelli Tutti sin Laudato Si, pero creo que es como ya su testamento al mundo. Y creo que abre la puerta, ya no para hablar solamente del pensamiento social de la iglesia, sino me atrevería a decir, a hablar del pensamiento político de la iglesia. Y yo sí creo que la palabra política es poderosa, porque lo político es la construcción del bien común, es la construcción de lo público. Obviamente, para eso es la política. Y claro, el valor de nuestras prácticas educativas no se medirá simplemente por haber superado pruebas estandarizadas, sino porque otro mundo diferente es posible. Y esto es obviamente lo que Francisco nos pide hacer con la educación. Sí, este hombre ha hablado mucho, pero ha hablado de educación y modelos económicos y políticos. Se ha atrevido a decir lo que nadie ha querido decir. Y obviamente que Francisco nos está diciendo con claridad algo que en los discursos de los años 80 y 90 a quienes los decíamos, pues ya nos hablaban de comunistas. Pero es que le está haciendo clarísimo una condena al modelo neoliberal. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Pero lo ha dicho en otros términos. Ha dicho claramente, por ejemplo, que el dogma del modelo neoliberal se rompió. Y el dogma del modelo neoliberal era muy sencillo. Hay que hacer que los ricos sean más ricos para que los vasos comunicantes o cuando se derrama la copa llegue y a todos llegue la riqueza. Por eso hay que bajarles impuestos a los más ricos. Por eso hay que esas políticas que se siguen haciendo en nuestros países. Miren ustedes que prácticamente en la mayoría se hace ese tipo de políticas.
Y claramente lo ha dicho con esas palabras. Yo no me las estoy inventando. Son las palabras de Francisco, que en buena parte también se inspiran en las de Joseph Stiglitz y en todo lo del Foro Mundial de Davos, no tanto en el Foro Mundial, sino el informe Oxfam, que Francisco siempre lo ha tenido como trasfondo en sus reflexiones. No le ha dado miedo hablar de eso. No le ha dado miedo de hablar de que este modelo fabrica pobres. No le ha dado miedo de decir que excluye, y no le ha dado miedo decir que las mujeres y los niños y la ruralidad son los que llevan la peor parte, porque están excluidos, porque no tienen buena educación y porque simplemente ni siquiera tienen una vida que se pueda llamar humana. Francisco toma los 3 palabras de la Revolución Francesa tan mentadas, libertad, fraternidad y igualdad, como inspiradora de su visión de la fraternidad en Fratelli Tutti. Una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores. Pero bueno, hay que creer que las realidades actuales demandan asumir riesgos y ser creativos. Claro, hermanas y hermanos, si no nos arriesgamos a crear, pues, ¿qué más que estamos haciendo? Yo a veces creo que la rutina y la incapacidad de crear es el peor pecado contra la castidad. Porque la sexualidad está hecha para dar vida. Y si no somos capaces de generar vida, pues obviamente que estamos en una falta fatal en este voto fundamental de la vida consagrada, de generar, de dar vida. Y eso simplemente es esa capacidad que tenemos para rehacernos, para responder a las nuevas necesidades, por nuevos proyectos. Y obviamente mirar zonas rurales, los grupos indígenas, los migrantes, los cinturones de pobreza de las megalópolis, las fronteras de la deshumanización. Por ahí tiene que llegar nuestra educación. Obvio, Francisco nos está hablando de un humanismo emergente. Y ese humanismo emergente es sin ánimo de lucro. Utilizo una frase que no es mía, es de Martha Nussbaum, que no es católica tampoco, sino es una de las grandes filósofas, quizás la más importante viva en este momento, que ha hablado de la educación sin ánimo de lucro. Y lo que ha querido decir no es porque se cobren pensiones o cosas por el estilo, sino es una educación que desterró lo humano para entrar en modelos economicistas. Y desterrar lo humano para entrar a los modelos economicistas es perdernos la posibilidad de que la educación genere belleza. Y entonces, como no genera belleza, entonces tenemos que formar únicamente matemáticos, científicos, únicamente ingenieros. Y las universidades en el mundo cayeron en esa trampa. Desterraron las humanidades y eso trajo como consecuencia, dice Martha Nussbaum, el debilitamiento de las democracias, porque la gente dejó de pensar para ponerse a hacer. Y hoy el modelo, este filósofo coreano que nos está enseñando tantas cosas, Byung Jun, nos está diciendo que hemos perdido la capacidad de celebrar, la capacidad que tienen las religiones, justamente de obviamente perder el tiempo juntos para construir la sociedad humana. Un humanismo que va de mi proyecto a nuestro proyecto. Yo creo a veces que en nuestras escuelas nosotros hemos adoptado implícitamente el modelo de la modernidad, de aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas. Y hablamos mucho del proyecto personal de vida. Yo creo que ahí tendríamos que hacer también una reflexión, porque insistimos tanto en el proyecto personal de vida que se nos olvida que hay un proyecto común de la humanidad. Y ese humanismo emergente es el que Francisco está hablando hoy con la fraternidad. Mire cuántas implicaciones puede tener en el cotidiano de nuestra escuela. Hay que hablar de nuestro proyecto. Hay que hablar de una misión compartida con los agentes de nuestras escuelas. Y obviamente esto a partir de una conversión ecológica
que el Papa incluso se atreve a decir de cosas ya como en desuso. La austeridad de vida, la vida sencilla, todas esas cosas que este sistema neoliberal de compre todo, vote todo, renueve todo, nos ha metido en esta lógica perversa del consumismo. En perspectiva de una fraternidad que favorezca el amor civil y político. De eso ha hablado el Papa, hablan bueno, desde Laudato Si, pero mucho más en Fratelli Tutti. Un modelo económico con rostro humano. Claro que hay que trabajar con eso. Una política en defensa y construcción de lo público. Porque la democracia está en peligro. Ahora la democracia la adjetivamos. Fíjense ustedes lo que dicen los políticos. Seguridad democrática, legalidad democrática, defensa democrática, no sé qué. Hemos vuelto la democracia adjetivo. Y lo que tiene que ser es sustantivo. Democracia participativa, democracia real, democracia inclusiva. No, ahora es el adjetivo. No son. La democracia está en peligro y tenemos que defenderla. Y queridas hermanas y queridos hermanos, la educación no es neutra. Y la educación católica menos es neutra. Porque a veces nosotros, por no comprometernos, hacemos una cosa aséptica, sosa, sin sabor. La educación no es neutra. Y no es neutra la educación católica, porque hunde sus raíces en el Evangelio. Y el Evangelio no es neutro. Por consiguiente, la educación tiene intencionalidades. Y esas intencionalidades hay que hacerlas claras, las implícitas y las explícitas. Porque clarísimamente tenemos que optar. Y optar significa, siguiendo a Francisco, tener claros los modelos económicos que sostenemos, los modelos políticos que nos inspiran y la defensa de la democracia. Yo sí creo que hay que educar para el desarrollo, pero educación con otro imaginario para educar a los más pobres. Mandela, el gran Mandela lo decía. La educación es el arma más poderosa para transformar un país, porque permite que la hija del campesino pueda llegar a ser médica, el hijo del peón de la mina pueda ser el jefe, y el hijo de un agricultor, el presidente de una gran nación. Y aquí permítanme que haga una reflexión sobre esto, los imaginarios para educar a los más pobres, porque aquí también pecamos por acción o por omisión. Y permítanme que hable algo un poco de lo que yo he vivido en todos estos temas. No se ven lo mismo las cosas en las ciudades que en la ruralidad. Y la ruralidad profunda de nuestra América Latina es una ruralidad, en la inmensa mayoría de los casos, llena de pobreza, de exclusiones, de machismos, de una situación patética de la mujer. En la ruralidad en Colombia uno se encuentra con las cosas más dramáticas. A veces suelo decir, trabajando con estas poblaciones, hablando en Colombia, nacer campesino ya es un problema, pero el nacer mujer en el campo es una tragedia. Madres a los 14 años, excluida ya del sistema educativo. Esto no puede ser. La equidad es un buen negocio. Si a más gente le va bien, a todos nos va mejor. ¿Por qué un modelo económico que deja tanta gente en el margen? La equidad es un buen negocio. Y nuestros países en América Latina son terriblemente inequitativos. La educación de calidad es la mejor instancia para generar el cambio, construir la paz, crear equidad. Esa foto ustedes la pueden ubicar en cualquiera de sus países. Esas son las escuelas de nuestra ruralidad profunda. Ahí no hay calidad, ahí no hay posibilidades. En nuestros países aún queda una deuda social con la ruralidad, queda todo por hacer. Y aquí también un llamado para la vida consagrada de América Latina, que miremos también, pongamos ojos en la ruralidad. Hay gente muy meritoria, especialmente religiosas, que andan para el fin del mundo, metidas en los lugares más inverosímiles, creando patria, creando iglesia, maravillosas. Pero nos toca a todos meternos en el cuento. Los migrantes son un rostro de Cristo para la fraternidad entendida como amor social.
el drama de los venezolanos, el drama de los centroamericanos yendo por México a los Estados Unidos, todo el drama de los migrantes. Aquí por lo hay que decirlo, ¿no? La paz pasa por el desarrollo rural integral. En el caso colombiano esto es patético. Hay que apostar por soluciones políticas y dialogadas para poner fin a las violencias. La educación de calidad vertebral en esta construcción. Claro, educación de calidad, que abra puertas, que genere oportunidades. Eso no pasa con la educación. En nuestros países hay una educación de élite para el que pueda pagarla y a veces nosotros estamos muchos en estos campos, pero se nos olvida o no tenemos los mismos raseros para evaluar la educación de los unos y la educación de los otros. Hay que vivir procesos de reconciliación, hay que avanzar para tener el mismo rasero para la evaluación de nuestra propuesta educativa. En mi congregación tenemos las obras para los unos y para los otros, pero obviamente que a veces más de una ocasión llego a la conclusión de que es pobre educación para los pobres, y la pobre educación para los pobres no hace otra cosa que generar miseria. Hay que pensar que la educación tiene que ser calidad para todos, porque ninguna otra instancia puede democratizar tanto como la educación, porque puede dar las herramientas para que todos tengan derecho a luchar por las oportunidades. Y esta es una deuda pendiente de nuestra educación en la América Latina. Los raseros para evaluar unas y otras posibilidades. Y claro, hacer parte del Pacto Mundial por la Educación. Yo tengo mucha ilusión de que al Papa le salga a la gente, no solo la iglesia, porque el Pacto de la Educación no es solamente dentro de la iglesia, sino él lo ha hablado claramente para todos, hombres, mujeres de buena voluntad, y seguramente habrá muchos que se montan en este tren del nuevo pacto de educación global, porque es un pacto justamente para un humanismo profundo que ayude a transformar las sociedades. Ya voy a terminar porque se me va acabando el tiempo, porque nos quedan preguntas y es urgente hacerlas. ¿Cómo vamos a entender el servicio educativo de los pobres con las nuevas pobrezas que aparecen en el horizonte? ¿Crearemos nuevos frentes misioneros? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Preguntas profundas para la vida consagrada. Otra pregunta. ¿En qué nos ha tocado nuestra vida? El estilo de vida, esta situación que ha mandado a tantos millones de personas a la pobreza. Esta misma situación de pandemia por la que hemos vivido este año. Hemos vivido en carne propia, en los cercanos, el drama del dolor, de la muerte, del hambre, por la pérdida de los empleos. Entiendo y siento que la mayoría, si no todas las congregaciones, hicieron un esfuerzo enorme para mantener los trabajos, para seguir pagando los salarios a una costa de los ahorros de mucha gente. Pero estos son los temas donde aquí es la solidaridad la que realmente tenemos que vivir. ¿En qué nos ha tocado nuestra vida consagrada? ¿Ha crecido nuestra estatura moral y el vigor de nuestra transparencia? Importante, la estatura moral, para poder decirle una palabra al mundo. Pero hay que hacernos preguntas y por eso creo que la pandemia también nos ayuda a acabar de desnudar otros problemas. ¿Qué debe morir para que otras cosas nazcan? Yo sí creo que a veces muchas de nuestras instituciones educativas tienen que morir para que otras cosas nazcan, para que nazca la vida. Es la parábola de la semilla que si no muere queda infecunda. Hay que hacerse esas preguntas. A veces, por lo menos en mi congregación, la obsesión de celebrar centenarios. Todo tiene que tener 100 años. Por Dios, hay cosas de 100 años que ya no tienen ningún sentido. ¿Seremos capaces de asumir los modelos de ecología integral y económicos en nuestras propuestas educativas? En otras palabras, ¿tomamos a Francisco en serio? Porque es que este hombre realmente está diciendo cosas tremendas. Sí, nos encanta porque el Papa es un hombre sencillo, pero lo tomamos en serio. ¿Seremos capaces de compartir bienes y servicios para mitigar la pobreza, el hambre, la pobre educación para los pobres? En fin, son preguntas que tocan nuestra conciencia.
Tendremos la capacidad de repensar una educación en clave de humanismo que surge de Laudato Si y Fratelli Tutti. Reflexiones que tenemos que volverlas realmente objeto de estudio en nuestras comunidades y en nuestras congregaciones y en nuestros capítulos provinciales y generales. Realmente hacer rupturas que nos lleven a otros mundos y a otros horizontes. Colofón, para citar nuevamente a Francisco. Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. La educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Hermanas y hermanos, que el buen Dios nos siga inspirando los caminos, que seguir a Jesucristo sea la fuente de nuestra pasión y la pasión sea la expresión de nuestra esperanza, de una esperanza que crea, que genera vida, que es capaz de hacer rupturas para dar más vida todavía, señalar caminos y construir historia. Que Dios las bendiga y Dios los bendiga. Hermano Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por tu intervención. De verdad nos has ayudado a movernos, a desinstalarnos, a pensarnos, a cuestionarnos con lo que nos presentas del Papa Francisco, de la ruralidad de nuestros países, de esos otros ojos y rostros de tantos niños y jóvenes que a veces no son tenidos en cuenta, están dentro de esa cultura del descarte, como también Francisco nos dice. Y como estamos con Franciscos, vamos a darle la palabra al Padre Francisco Méndez. El Padre Francisco Méndez es el coordinador de nuestra Comisión de Educación. Él va a hacer una breve retroalimentación contigo, va a plantear algunos puntos y te va a presentar alguna inquietud. De la misma manera lo va a hacer la hermana Marcela Rivas y luego el hermano Ariel y la hermana Leida Holanda, que son parte de nuestra comisión, van a ir pensando preguntas que aparecen en el chat. Desde luego que a todos les aclaramos que es imposible contestarlas todas, ¿no? Pero vamos a tratar de unificarlas, de agruparlas y también presentarte de parte de todos estos participantes que están conectados en América Latina y el Caribe, pues algunas inquietudes. Por lo pronto el Padre Francisco tiene la palabra para que dialogue un momentico con el hermano Carlos. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, hermano Carlos. De verdad ha sido interesantísimo escucharlo y este recorrido que ha hecho en esta ponencia, pues creo que particularmente nos ha ayudado a muchos y creo que tiende a ayudarnos a recuperar muchas cosas que estamos dejando a un lado. Y me refiero sobre todo a esas campanadas que usted nos hace escuchar cuando habla de aquello que puede anular la vida religiosa. Me parece que tienen bastante sentido en este tiempo. Pero quisiera utilizar esas campanadas para hacer una reflexión y hacer una pregunta. Siento que en el fondo su intervención nos está invitando a que la vida religiosa se haga evangelio más que hable del evangelio. Y sobre todo en este campo del educativo que es tan extenso y está tan empobrecido. Yo le estoy hablando desde Venezuela. Venezuela ahorita es el país que está de último en todas estas cosas y no es un orgullo para mí decirlo, es una tristeza realmente. Pero las naciones, casi todas, estamos con esa situación del empobrecimiento del educativo porque sabemos que hay intereses en que sea así, por una parte. Pero la pregunta la quiero dirigir más hacia esto. O sea, en cuanto a la situación de los religiosos que
veo que si hay una situación pues de la educación que no está dando la talla, no estamos dando la educación que se merecen los pobres, no estamos a la altura de los pobres, pues evidentemente que el sujeto que brinda la educación pues tendrá alguna dificultad. Por eso me pregunto si nosotros se podría decir, podría estar ocurriendo que nosotros, los religiosos, pues estemos dejando que a la base del carisma, pues más bien esté colocándose, anidando la resignación y no el verdadero rostro de la esperanza. O sea, realmente estamos siendo testigos también en la educación o la vida religiosa, nos estamos resignando ante esto. O sea, y hay ejemplos muy sencillos. Somos muy fáciles de decir, bueno, ya no se puede tener un Cristo en los salones de clase, hay que quitarlo. Ya no se puede tener educación o formación religiosa, vamos a cambiarla, a ponerle otro nombre. Ya no podemos hacer convivencia, retiro con nuestros muchachos, vamos a sustituirlo por otra cosa. Y quizás jugamos al camaleón, a cambiar de color para presentar las cosas, pero perdemos esa profecía. Repito la pregunta, ¿será porque estamos dejando que nosotros, pues, la resignación pueda más que el llamado a ser testigos, a ser personas valientes, proféticas en estos tiempos? Siento que Dios sigue revelándose, que hay una palabra de Él, que no hay silencio de Dios, pero nosotros que decimos hablar en nombre de Dios, como que no la decimos. Le dejo ese interrogante, hermano Carlos. Muchas gracias por escucharme y ojalá pueda decirnos alguna palabrita al respecto. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que algunos hemos ido claudicando por el camino, ¿no? Ante el agobio, ante las cosas tan terribles que pasan en nuestros pueblos, como que terminamos por Sí, esto estaba bonito, yo puedo escuchar. Como los griegos, bueno, es lo último que queda, pero se nos olvida crear, se nos olvida dar pasos. Yo creo que en educación a veces nos hemos metido en los cuentos, en muchos países, todo se estandarizó tanto que nosotros también quedamos metidos en ese berenjenal de las certificaciones, de una cantidad de cosas que en el fondo se perdió la esencia y lo fundamental de la educación católica, que es justamente construir personas, que es justamente abrir puertas, sin duda. Yo no estoy diciendo que todo eso no se puede hacer. Lo que quiero decir es que a veces terminamos en esa noria esclavizante, perdiendo la esencia de lo que la educación es, que es fundamentalmente una relación pedagógica que enriquece maestros y estudiantes y que les permite construir proyectos comunes. Y es más una educación, como diría Freire, domesticadora que una educación liberadora. Es más una educación para que funcione el mundo y no para cambiarlo. Es una cosa ahí como la educación al estilo de producir en serie, y no entender que cada niño, cada niña es un mundo, es una posibilidad, es realmente un universo que tenemos que acompañar a potenciar. Yo sí creo que la educación católica en América Latina hace crisis porque dejó de crear. Hace rato dejó de crear. Obviamente que en algunos momentos tuvimos el monopolio de la educación prácticamente en todos nuestros países. Hoy eso no es una realidad. Pero también poco se oye de las cosas que se crean en nuestras instituciones. Las hay, sin duda que hay cosas muy valiosas, pero a veces son más la excepción que la regla. A veces mantenemos escuelas que hacen y hacen y hacen, pero obviamente ni nos cuestionamos el proceso educativo, ni reflexionamos, ni hacemos un metaanálisis continuo, si lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer. Un examen realmente de conciencia, de pensar y repensar el acto educativo. Si la educación no se piensa, nunca se generan espíritus críticos. Y ahí hay una tarea grandísima que tenemos que hacer con posibilidades económicas y sin muchas posibilidades, porque evidentemente ese es el poder que tiene la educación. Francisco, yo siempre he creído eso, y si no somos conscientes del asunto es grave. La educación es un poder. Es que tener 20, 30, 40, 100 niños al frente donde yo, el maestro,
soy referente de verdad. Por Dios, eso tiene un poder impresionante y ese poder lo estamos relegando, lo estamos regalando, lo estamos vendiendo, lo estamos empeñando. Claro, la voz de un maestro convencido, la voz de una maestra apasionada, llena de esperanza, toca corazones, transforma mentes, muestra horizontes para la vida. Eso lo estamos olvidando en educación, el fuego que tiene que tener los procesos de educación en católica. Y creo que tú lo dijiste al principio, somos testigos. Y uno es testigo de lo que ha vivido o lo que vive por dentro. Y si somos testigos de Jesucristo, pues no podemos dejar morir los procesos, teniendo las posibilidades y los escenarios para hacerlo. Gracias. Gracias por ese primer diálogo. La hermana Marcela, que también hace parte de nuestra comisión, va a hacer una sencilla intervención y te va a plantear otra pregunta, hermano Carlos. Hermana Marcela. Buenas tardes, hermano Carlos. Pues desde ya muchas gracias por su intervención muy profunda, como el humanismo profundo, su reflexión nos llegó al fondo del corazón. Como lo acabo de decir, este es también un escenario que creo que son de esos nuevos escenarios en los cuales empezamos nosotros también a recrearnos, a impulsar la creatividad nuestra desde nuestro ser como religiosos, religiosas, consagrados, y pues la CLAR le ha apostado a ello. Por eso también la existencia de esta comisión, que como ya nos presentamos, pues no llevamos mucho tiempo, pero es con ese fin mismo de despertar conciencias, convicciones y por supuesto soñar juntos. Y en ese sueño en conjunto de creatividad, del cual usted también ha hecho mención hace un buen rato, de esos nuevos proyectos para soñar, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede mencionar usted algún sueño educativo que desde la vida religiosa o consagrada en América Latina puede aportar a las transformaciones de las políticas públicas en educación? Gracias. No sé, Marcela, yo voy a hablar de lo que yo he vivido. Yo no te puedo decir más allá y perdona que hable de algo pues que creamos hace un tiempo y que ha generado muchos de esos procesos, ¿no? Estando en la Universidad de La Salle, pues había la posibilidad de crear un programa de ingeniería agronómica y entonces dijimos, ¿por qué no nos damos la pela y creamos una cosa fuera de lo normal? Y entonces fuera de lo normal por las metodologías, por las poblaciones y por las intenciones políticas. Y entonces lo que hicimos fue crear un programa cuyos estudiantes iban a ser los chicos y chicas de la ruralidad profunda de Colombia afectados por la violencia. Es decir, talentos en bruto, en otras palabras, porque son hijos de la educación rural, que en mi país es un desastre. Entonces, bueno, un programa de ingeniería agronómica con todos los juguetes, es decir, de altísima calidad. Y todo es orientado ¿a qué? A que los campesinos puedan ser gestores de la política pública. Por eso te cuento que se pueden hacer cosas y como esas puede haber muchas en América Latina. Yo lo que creo es que si las conocemos, podemos inspirarnos los unos y los otros. Lo único cierto es que la escuela tradicional, esa de la doña Rita todo el día, eso ya se murió. O sea, si no damos pasos para crear. Y con una cosa, con el permiso de equivocarnos. Porque es que a veces nos han enseñado que una monja y que un religioso no se puede equivocar. Entonces todo tiene que salir perfecto. No. Hay veces que uno tiene que meter la pata porque si no, no se puede crear. Pero yo sí creo que hay cosas maravillosas, pero se conocen poco. Y eso termina generando política pública. Porque a veces la política pública la entendemos hecha en los escritorios de los ministerios, es decir, de arriba para abajo, y resulta que hay que empezar a crear la política pública de abajo para arriba. Es cuando se empiezan a revolucionar cosas y se empiezan a encontrar caminos distintos. Y son caminos siempre en búsqueda de la paz y la reconciliación, porque nunca en un proyecto de la iglesia se puede hablar de odios o para crear gente resentida, sino justamente para crear líderes, mujeres, hombres que sean capaces de ayudar a transformar sus sociedades. Yo sí creo que en América Latina hay cosas de esas. Hay que potenciarlas más, pero se pueden hacer. Y nada más
poderoso que un grupo humano que sabe lo que quiere. Yo sí creo que cuando se reúnen 3, 4, 5 personas, monjas, seglares, lo que sea, y saben lo que quieren, salen. Pero si esperamos a tener las respuestas a todas las preguntas, jamás damos pasos. Muchas veces uno tiene que cerrar los ojos y digo, Señor, mira, te puedo decir una cosa, en todos estos tropeles en los que he andado metidos en mi vida me he reconciliado con varias ideas. Y digo reconciliado porque no debería decirlo, no me pongo colorado. Una, que la providencia de Dios existe. Pues eso yo lo sabía por el catecismo, pero nunca en la vida de verdad tener uno que pelear con Dios y de momentico, usted nos metió en esta cosa, ayude, porque o sea, la providencia de Dios existe. Y yo creo que eso hay que creerlo. 2, el poder de la educación. El poder de la educación realmente es impresionante, más de lo que nosotros creemos, cuando lo hacemos con claridad, con intencionalidades. Uno tiene que tener claras las intencionalidades. Esto es honesto siempre, decir lo que uno piensa. Porque es que a veces decimos cosas que son de cajón. En nuestro colegio damos educación integral. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. O quiere decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso tiene que ser claro en el equipo que educa. ¿Cuáles son las intencionalidades de esta escuela? Las de verdad. No las que hablamos de cara a la galería, ¿no? Aquí educamos seres humanos exitosos, no sé qué, todo ese eslogan que tenemos por ahí, que ahí es que sentarse a decir qué realmente es lo que queremos hacer. Nada más poderoso que un equipo humano que sabe lo que quiere. Y ahí sí hay que remitirnos a nuestros fundadores y fundadoras. ¿Acaso no fue eso? Que tenían una cosa en la cabeza y la metieron y se la metieron toda, pero lo tenían claro. Y yo creo que a nosotros nos falta eso, ese espíritu de decir, bueno, hagamos alguna cosa distinta, transformemos esta escuela. Y a veces no es ni siquiera la cuestión económica, es la cuestión de la convicción de lo que se quiere hacer. Y eso se comunica, y eso realmente uno encuentra a la gente con la cual con pasión puede trabajar. Yo sí creo que ese es el poder de la vida consagrada en esta América Latina, en la educación, pero es que nos volvimos perezosos para pensar. Ahí sonó vaya una campana. Lo están llamando, hermano Carlos. Lo están llamando. Al refectorio. Bueno, muy bien. Gracias, hermano Carlos. Vamos de los participantes, pues nos quedan 5 minutitos. Yo creo que al menos unas dos preguntas más para sonar inclusivos, que no solamente, desde luego, seamos nosotros de parte de la comisión quienes hacemos preguntas. Aquí internamente hemos condensado unas dos o tres, vamos a ver el tiempo si los podemos hacer. Una primera que nos aparece aquí es: el Pacto Educativo Global implica que nos abramos a las organizaciones de la sociedad civil, que salgamos de nuestro encierro. La pregunta es, ¿la pandemia no acentuará los encierros de la vida religiosa, mentalidades fugamundo y modelos de pastoral para élites? ¿O será profética, abierta a las nuevas realidades, que vea horizontes más amplios, más allá de las propias clausuras, comprometida con la humanidad herida? Es una pregunta que nos aparece, no sé qué piensas tú, hermano Carlos, al respecto. Yo creo que ha habido de todo, y no solamente eso, Leonardo, que tú dices, me da la impresión que incluso los chicos que reciben todo esto por los medios electrónicos lo sienten menos que nosotros, o sea, en el fondo les gusta estar solos frente a una pantalla, cosa que me parece tremendo, porque el desafío de volvernos a encontrar, sobre todo en educación, es fundamental, porque uno no puede educar realmente sin mirar a los ojos, o por lo menos yo lo entiendo así. O sea, me ha tocado en todas estas cosas, con todos estos medios, y obviamente pues uno lo hace con todo el cariño del mundo, pero yo creo que llega un punto en que en la educación necesitamos algo distinto, y es el tema de una relación pedagógica que permite el diálogo que no es solamente un discurso, sino el diálogo que habla con los ojos, con las manos, con todas estas cosas. Yo creo que
se ha hecho el esfuerzo, pero yo no veo que esto sea el ideal. Pienso que se puede llegar, que es muy útil para muchas cosas, pero hay procesos educativos que requieren ese tipo de relacionamiento. Pero pienso que ha habido de todo. Yo creo que ha habido en la vida religiosa, bueno, yo hablo de lo que yo conozco, ¿no? Hay hermanos míos que lo han disfrutado tremendamente porque pues obviamente esto les trae menos problemas. No creo que sean la mayoría, porque muchos uno le dicen no están añorando volverse a encontrar con los chicos, con las personas, ¿no? Pero lo grave es que nos quede gustando este sistema. Y que todo pensemos que con la virtualidad se van a resolver los procesos. Mira, uno de los temas que más me ha dolido, por ejemplo, los niños del preescolar de la ruralidad, de nuestras propias escuelas de la ruralidad, es que los procesos psicoafectivos y cognitivos necesitan la presencia de los otros niños. O sea, eso no se puede, o sea, eso no se puede así. Entonces, esos niños ahí sí que van a quedar marcados para toda la vida, porque es que no solamente es perder un año, sino perder un año a los 5 o 6 años, donde ese proceso es absolutamente necesario para crecer en procesos cognitivos. Imagínate lo que todo esto va a producir. Eso no es solamente si el año entrante hay vacuna y entonces ya volvemos a las mismas, sino que esto para algunas personas tiene huella eterna. Y eso me preocupa mucho, que no seamos conscientes de eso, para saber también cómo podemos remendar en algún momento todos estos procesos. Yo creo que esto ha sido valioso, pues nos tocó así y seguramente pues hemos aprendido montones de cosas. Puede ser elitista en el sentido que llega a los que tienen los medios, no siempre llega a todos, aunque en algunos casos indirectamente pudimos llegar a las familias. Porque como viven nuestros chicos en unas casitas pequeñitas, entonces a veces la clase era para toda la familia, ¿no? Porque el único computador estaba en la mesa del comedor. O sea, creo que también ha tenido sus ventajas de poder tocar, digamos, a la familia en esos campos. Pero me preocupa, que ya les decía a mis hermanos, ya me preocupa menos el COVID y me preocupa más la salud mental de todos nosotros. Porque el COVID, al fin de cuentas, pues hace estragos, pero ¿qué quedará? Algunos, como dicen en Colombia, yo no sé si esa palabra la usen en América Latina, ¿no? Les va a quedar su rayón en el disco duro, ¿no? Y eso sí, no sé si se resuelva después, que realmente es un tema complicado, el tema de la salud mental de las personas o del gusto por la soledad, una soledad poco creativa. Hermano Carlos, yo creo que podemos ir cerrando con esta última pregunta que se nos plantean por acá. ¿Cómo sientes que están sintonizando las nuevas vocaciones a la vida consagrada con estos retos que nos has compartido? Las nuevas vocaciones a la vida consagrada, ¿cómo sintonizan con toda esta realidad que nos has presentado, con este análisis y sobre todo con los retos que nos has planteado? Yo pienso que eso no es ninguna novedad la frase que voy a decir, pero me parece que es clave para responder la pregunta. La práctica abre los ojos, la teoría solo calienta el corazón. Yo creo que si los procesos formativos nuestros están de espaldas a la realidad, nunca vamos a permitir que nuestros formandos se impresionen. Y utilizando el verbo que dije, el impresionarse, o sea, solidarizarse con algo. Y me preocupa que este año nuestros procesos formativos de estos chicos hayan sido virtuales igual, ¿no? O sea, entonces no tuvieron la posibilidad de impresionarse con el sufrimiento de las personas. Y si eso no los emociona y les toca el corazón, pues tampoco yo creo que han tenido la oportunidad de abrirle al corazón a que Dios los toque. Y eso sí me preocuparía, que las nuevas vocaciones o los chicos o las chicas que están pensando en esto, encuentren más en esto, ahí sí, una concha para meterse y no un trampolín para lanzarse.
Y yo creo que la vida consagrada nació a la vanguardia, no a la retaguardia. Y esto, pues así es, o sea, la vanguardia es poner el pecho al frente, no en la parte de atrás. Eso me preocupa con el tema de las vocaciones. Yo no sé si este año haya más o menos, porque no es cuestión de número, pero sí es de la capacidad que tengamos de que se impresionen por la realidad. Una formación que saca a la gente de la realidad y que la hace pensar que los problemas son otros a los problemas del mundo, me parece que sería fatal para la vida consagrada. Ahí sí la estocada final de un proceso que no tiene reversa, porque nosotros somos, pues eso, la vida religiosa es profética por esencia, por naturaleza. O sea, esto no es un añadido que le dimos después. Así ha sido la vida religiosa, no de muchos. Esto es de pocos, pero de pocos que realmente se la jueguen por alguna cosa y que se la jueguen con pasión y que se la jueguen dando la vida. Y yo creo que esa es la invitación a los formandos, ¿no? A veces los malcriamos mucho, los domesticamos rápido, los entecamos, decimos en Colombia, ¿no? O sea, no les damos las posibilidades de crear y de soñar. Voy a decir una cosa que a mí me duele en mi distrito, en mi provincia. A los jóvenes siempre les hice una pregunta, díganme por dónde. Díganme por dónde. O sea, yo quiero que haya un proyecto que nazca de ustedes. Y la verdad es que me quedé esperando la respuesta durante estos años. No hubo un proyecto que naciera de ellos. Y eso me preocupa mucho. Porque digo yo, ay, si me hubiera tocado a alguien que dijera eso cuando yo era joven, ¿no? Pero, o sea, si no nace de ellos novedad, yo creo que estamos condenados a morirnos. Así que creo fundamentalmente que los jóvenes hay que encontrar otros caminos de inmersión en la realidad que realmente les permita crear, soñar, generar posibilidades. Y ahí viene a tener sentido todo lo otro, la teología y todas esas cosas que a veces estudian o estudiamos en estos años de formación. Ya, bueno, hermano Carlos. No sé si ya podemos ir terminando, ir cerrando, pues sí hay algunas otras preguntas que nos quedan aquí formuladas por las personas. Podemos dejarlas abiertas, ¿no? Aquí hay alguien que nos dice que será indispensable reaprendernos a una escucha más consciente para interpretar las nuevas realidades que viven nuestros alumnos, para activarnos y generar esperanza como actos tangibles que generen pequeños cambios, que se proyecten con procesos en grandes cambios para cada alumno que es tocado proactivamente por su maestro. Entre pregunta, reflexión, comentario, yo creo que también es interesante al menos dejarla planteada. Y por aquí alguna religiosa también nos hablaba, nos hacía la reflexión que qué pensar de el número de religiosos y religiosas efectivos que va disminuyendo en ciertos sectores pues, de las congregaciones, y que lo que más se tiende a cerrar pues son obras y presencias y proyectos en medio de la gente más pobre, ¿no? ¿Qué pensar de eso? Entonces yo creo que al menos las dejamos planteadas estas y otras más que todos nuestros participantes en la tarde, noche de hoy, pues han planteado. Hermano Carlos, muchísimas gracias a todos los religiosos y religiosas de América Latina que han participado de este encuentro. Pues desde luego que ha sido muy, muy, muy fructífero. Como decíamos al inicio, es nuestra primera actividad como Comisión de Educación de la CLAR. Muy seguramente, pues al evaluar esta actividad y al proponer otras futuras formaciones, encuentros, seminarios de parte de nuestra comisión, todos los que nos hemos convocado, encontrado y reconocido el día de hoy, estaremos muy atentos y desde luego otros muchos más. La vida religiosa hace mucha presencia en el mundo educativo, ¿no? Si fuésemos conscientes de la fuerza que somos en todos nuestros países, pues desde luego que, y nos coordinásemos más, yo creo que el impacto transformador desde el Evangelio sería mucho más alto. De mi parte, pues agradecerte en nombre de la comisión
Yo invitaría, si está por allí la hermana Liliana o la hermana Daniela, que quieran ofrecerte pues algún saludo perdón, algún saludo, no, alguna despedida así como más oficial de parte de la CLAR, si lo quieren hacer, y ya terminaríamos con esta parte. Muchas gracias. Hermana Daniela. La hermana Liliana sigue por aquí con nosotros, y si no viene en nombre de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y también del Caribe, agradecemos mucho, hermano Carlos, la verdad que por todo lo que fui leyendo en el chat, nos has conmovido con tu reflexión. Todo esto que hemos escuchado se sube a la plataforma de la CLAR, también la grabación, pueden tener acceso, o a la presentación que el hermano ha hecho, y que nos va a brindar seguramente con mucha generosidad. Bien, este es el puntapié inicial, habrá más por delante, y ojalá que nos sigamos repensando. Muchísimas gracias, hermano, de todo corazón, y sabemos que tú caminas también con la CLAR, y eso nos alegra muchísimo. Que tengas una muy, pero muy buena misión. Y gracias a todos los que hoy estuvieron presentes. Gracias, hermano, gracias. Y a todos los que estuvieron presentes, y será hasta la próxima. Muchas gracias por todo, y recuerden que los 4 segundos martes, ¿no? Si no estoy confundida, o primeros, sigan en www.clar.org. Vamos a desarrollar la encíclica Fratelli Tutti. Los teólogos de la CLAR van a estar cada martes brindándonos 2 de los capítulos, así que están todas y todos invitados. Muchas gracias, y gracias comisión por todo. Muchas gracias. ¿Por qué martes? Bien, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, Daniela. Chao, que Dios te Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.